El resonar del golpe fue más fuerte que el monitor cardíaco. El doctor Preston, el chico de oro del hospital, no solo había regañado a la enfermera novata. Puso sus manos sobre ella, hundió sus dedos en su cabello y la jaló hacia atrás, burlándose. «¡Aprende tu lugar, basura!». Toda la sala de emergencias se quedó paralizada. Esperaban que la enfermera callada y tímida llorara. Esperaban que suplicara perdón, pero no sabían que la mujer parada con ese uniforme azul holgado no era solo una enfermera. Era la Mayor Harper Bennett, una condecorada veterana de combate del Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales, que había realizado cirugías en la retaguardia de helicópteros Black Hawk en llamas. Y el doctor Preston, él acababa de cometer el mayor error de su vida. El Seattle Grace Memorial era un campo de batalla, solo que de una clase diferente. En lugar de obuses y artefactos explosivos improvisados, había paros cardíacos, víctimas de sobredosis y el agudo y penetrante lamento de las sirenas de ambulancia. Harper Bennett se movía a través del caos de la sala de emergencias con un silencio que inquietaba a la gente. Tenía 32 años, aunque sus ojos parecían 100. Llevaba 3 meses trabajando en el hospital, y en ese tiempo había pronunciado menos de 50 palabras a sus colegas. Hacía el trabajo sucio, limpiaba las cuñas, reponía las vías de solución salina, y se encargaba de los turnos nocturnos que ninguna de las enfermeras senior quería. Para el personal era una nadie. Una enfermera itinerante de la nada con un currículum dudoso y una actitud que sugería que tenía miedo de su propia sombra. «Bennett, muévete». El grito provino del doctor Silas Preston. Preston era el jefe de cirugía de trauma. Tenía 45 años, apuesto de una manera de la que era dolorosamente consciente, y poseía un ego que apenas cabía por las puertas dobles del quirófano de trauma. Provenía de dinero antiguo, los Preston de Connecticut, y trataba al personal del hospital como a sus sirvientes personales. Harper no se inmutó ante su tono. Simplemente recogió la bandeja de instrumentos esterilizados y se dirigió a la sala de trauma 4, donde Preston estaba suturando una laceración en un estudiante universitario ebrio. «Llegas tarde», se burló Preston sin levantar la vista de su trabajo. «Pedí esto hace 30 segundos. ¿Sabes cuánto vale mi tiempo, Bennett?» «Disculpas, doctor», dijo Harper. Su voz era baja, monótona y desprovista de emoción. Preston resopló. «Las disculpas no salvan vidas. La competencia sí. Intenta adquirir algo». Le arrebató un portaagujas de la bandeja, rozando deliberadamente su mano con la de ella, y luego se limpió el guante en su bata como si ella fuera contagiosa. Las otras enfermeras, agrupadas en la estación de enfermería, observaron con una mezcla de lástima y alivio. Alivio de que no fueran ellas las que estuvieran en la mira hoy. «Está de mal humor», susurró Chloe, una enfermera joven con un uniforme rosa brillante. Su cartera de acciones probablemente sufrió un golpe. O su esposa se enteró de la representante farmacéutica, murmuró David, el enfermero jefe. Suspiró, observando a Harper retirarse a las sombras del armario de suministros. «No sé cómo lo soporta Bennett. No tiene ninguna columna vertebral». Si me hablara así, pensó, yo lo denunciaría a Recursos Humanos. «Recursos Humanos no lo tocará», replicó Chloe. «Su padre está en la junta directiva. Bennett es solo presa fácil. Es como un fantasma. Ayer le pregunté de dónde se había transferido, y solo me miró fijamente hasta que me fui».
Dentro del armario de suministros, Harper Bennett apoyó la frente contra el frío metal del estante. Respiró hondo. Inhala 4, retén 4, exhala 4. Sus manos estaban firmes, siempre estaban firmes. Habían estado firmes en el valle de Cornall cuando un lanzacohetes impactó su convoy. Habían estado firmes cuando tuvo que vendar la herida en el pecho de su oficial al mando, el capitán Miller, mientras recibía fuego de una línea enemiga a 300 metros de distancia. Ella no tenía miedo de un hombre como Silas Preston. Hombres como él eran débiles, y se rompían cuando se iba el aire acondicionado. Harper había sobrevivido a cosas que harían que Preston quedara catatónico. Se ajustó las mangas largas de su camiseta interior. Las llevaba incluso en el sofocante calor de la sala de emergencias. Ocultaban las cicatrices de metralla en su antebrazo izquierdo y el tatuaje en su muñeca derecha. La insignia de los Night Stalkers, el Regimiento 160 de Aviación de Operaciones Especiales. No estaba allí por gloria. Estaba allí para reintegrarse, para aprender a ser civil de nuevo. El ejército la había dado de baja médicamente después del incidente en Siria, una misión de extracción clasificada que salió mal. Estaba médicamente apta, pero los psicólogos dijeron que necesitaba tiempo en un entorno de bajo estrés. Y así que fregaba suelos y dejaba que un cirujano pomposo la tratara como a una sirvienta. Era parte de la misión. Pasa desapercibida. No te involucres. Bennett, la voz de Preston rugió desde el pasillo. Sal de aquí, tenemos un politraumatismo entrante. Harper abrió los ojos. El acero regresó a su mirada. Se apartó del estante y regresó a la refriega. Las puertas corredizas de la sala de emergencias se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron a toda prisa, empujando 2 camillas rodeadas por un torbellino de actividad. El aire instantáneamente olía a sangre de cobre y lluvia. «Háblame», gritó Preston tomando el centro del escenario, inflando el pecho. Hombre, aproximadamente 50, múltiples heridas de bala en el pecho y abdomen, gritó el paramédico principal por encima del ruido. La presión arterial está cayendo. Y 70/40. Taquicárdico. Perdimos su pulso 2 veces de camino aquí. Bahía 1, ordenó Preston. David, ponle una vía. Chloe, llama al banco de sangre. Bennett. Se giró con los ojos salvajes por la adrenalina que anhelaba. Tú te encargas de la succión. No lo arruines. Harper se colocó en posición a la cabeza de la cama. Miró al paciente. Era un hombre corpulento, fuerte como un tanque, con barba gris y un chaleco táctico que los paramédicos habían abierto. Debajo de la sangre vio un tatuaje en su hombro, una daga con alas. Su corazón dio un vuelco. Fuerzas especiales. Miró su rostro. Estaba hinchado y magullado, pero reconoció la estructura. Era el sargento mayor Knox, Fort Knox. Había sido su oficial de entrenamiento en Fort Bragg casi una década atrás. «Se está cayendo», gritó David. «Paletas de desfibrilación». «Carguen a 200», gritó Preston. La sala explotó en un caos controlado. Harper agarró el catéter de succión, despejando la vía aérea con una eficiencia practicada. Notó algo que Preston había pasado por alto. La sangre no solo se estaba acumulando, estaba burbujeando. Neumotórax, atención. Su mente registró instantáneamente. Su pulmón se colapsó y está ejerciendo presión sobre el corazón. «Despejen», gritó Preston. Golpeó las paletas en el pecho de Knox. El cuerpo se convulsionó. «Todavía desfibrilando», dijo David. «Carguen a 300». «Doctor», dijo Harper, su voz cortando el ruido. No era el susurro que solía usar, era más firme.
Los ruidos respiratorios están ausentes en el lado derecho. La tráquea está desviada. Es un neumotórax a tensión. Desfibrilarlo no funcionará. Y necesita una descompresión con aguja ahora mismo. La sala quedó en silencio por una fracción de segundo. Preston la miró, su rostro contorsionado por la ira. «Disculpe, ¿es usted doctora? ¿Bennett? ¿Fue a la escuela de medicina o solo obtuvo su título en una caja de cereales?» «Mire la distensión yugular», insistió Harper, señalando el cuello del paciente. «Si no descomprime el pecho, morirá en 30 segundos». «Cállate», rugió Preston. «Soy el cirujano tratante aquí. Usted es una enfermera. Usted cambia cuñas y se calla. Carguen a 360. Despejen». Choqueó a Knox de nuevo. Nada. Línea plana. Maldición. Preston arrojó las paletas al carro de reanimación. «Se fue, llámalo». «No», dijo Harper. No pensó. No calculó las consecuencias. Simplemente actuó. Y se apartó de la unidad de succión y agarró una aguja de catéter venoso de 14 gauge de la bandeja de suministros abierta. «¿Qué crees que estás haciendo?» Preston se interpuso en su camino, bloqueando al paciente. «Muévete», dijo Harper. Sus ojos eran túneles fríos y oscuros. «Fuera de mi sala de trauma, Preston», gritó. «Estás despedida. ¡Fuera!». «Tiene un ritmo pulsatil, pero la presión lo está matando», dijo Harper, pasándolo de largo para evitarlo. «No voy a dejar que muera por tu ego». Ese fue el punto de quiebre. El doctor Silas Preston, un hombre al que nunca le habían dicho no en toda su vida, se quebró. Extendió la mano y agarró a Harper por la nuca de su gorro de quirófano, enredando sus dedos en su cabello. Le tiró de la cabeza hacia atrás con violencia. «Te dije». Preston siseó, y su rostro a centímetros del de ella, escupiendo al hablar. «Que aprendas tu lugar, pedazo de basura inútil». La violencia del movimiento hizo que Harper retrocediera tambaleándose. Golpeó los gabinetes metálicos con un fuerte clang, la aguja cayendo al suelo. Toda la sala de emergencias se detuvo. Los doctores se quedaron congelados a mitad de una sutura. Las enfermeras soltaron historiales. El silencio era absoluto. La violencia contra el personal era rara. Pero que un cirujano tratante agrediera físicamente a una enfermera en medio de un código era inaudito. Preston se quedó allí, con el pecho agitado, el rostro retorcido en una mueca. Se sentía poderoso. Se sentía como un dios disciplinando a un niño desobediente. Esperaba que Harper se derrumbara. Esperaba lágrimas. Esperaba que saliera corriendo de la habitación, sollozando, dejándolo declarar al paciente muerto y seguir con su día. Harper bajó lentamente la cabeza. Se llevó la mano a la nuca, donde él le había tirado del pelo. Se ajustó el gorro de quirófano. Cuando levantó la vista, el miedo que todos esperaban ver no estaba allí. La enfermera callada se había ido. En su lugar había algo completamente diferente. Su postura cambió. Sus hombros se enderezaron. Sus pies se separaron ligeramente a la anchura de los hombros. Una postura de combate. «No deberías haber hecho eso», dijo Harper. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba un peso que le erizó el vello de la nuca a David. «Llamen a seguridad», ladró Preston, aunque su voz vaciló ligeramente. «Sáquenla de mi hospital». «David», dijo Harper sin apartar la vista de Preston. «Tráeme una hoja de bisturí 10 y un kit de tubo torácico». «Bennett, para», tartamudeó David aterrorizado. «Él es el jefe». Harper no esperó. Se movió. Pero esta vez no caminó como una enfermera. Se movió con la velocidad explosiva de una víbora. Preston intentó agarrarla del brazo de nuevo. «Te dije que lo hicieras». Harper no lo golpeó. No lo necesitó.
Mientras Preston se abalanzaba sobre ella, ella simplemente se metió en su guardia. Atrapó su muñeca con una mano, aplicó presión al nervio radial y barrió su pierna. Sucedió tan rápido que las imágenes de las cámaras de seguridad más tarde tuvieron que reproducirse a cámara lenta para entenderlo. Un segundo Preston estaba de pie. Al siguiente estaba boca abajo en el suelo de linóleo, con el brazo torcido detrás de la espalda en un ángulo que lo hizo gritar de agonía aguda. «¡Quédate abajo!», ordenó Harper. No fue una solicitud. Le fue una orden dada por un oficial a un combatiente hostil. Lo soltó, pasó por encima de su cuerpo quejándose y caminó hacia el paciente. Cogió una aguja nueva. «David, ponme el cronómetro», dijo con calma. Localizó el segundo espacio intercostal en el pecho de Knox. Clavó la aguja. «¡Ah!». El sonido del aire a presión escapando de la cavidad torácica fue audible en toda la sala silenciosa. El monitor de la pared pitó una vez, 2 veces. Pip, pip, pip. Ritmo sinusal. El corazón latía de nuevo. Harper miró a Preston, que luchaba por ponerse de rodillas, sujetándose la muñeca, su rostro morado por la humillación y el shock. «Está vivo», dijo Harper quitándose los guantes. «Y usted, doctor, está relevado de su deber». Preston se levantó de un salto con los ojos saltones. «¿Relevado de mi deber? Soy el cirujano jefe. Me agredió. Lo arrestaré. Lo destruiré. ¿Sabe quién soy?». Harper lo miró fijamente a los ojos. Se llevó la mano al dobladillo de su camiseta interior de manga larga y se la subió lentamente, revelando el músculo cicatrizado y tenso de su antebrazo y el distintivo tatuaje en su muñeca. «Sé quién es usted, Preston. Es un lastre». Se volvió hacia el enfermero jefe atónito. «Llame a la policía. Llame al general Holloway al Pentágono. Dígale que Ghost ha sido comprometido». «¿General? ¿Quién?», preguntó David con la mandíbula desencajada. «Solo haga la llamada», dijo Harper, volviéndose para estabilizar a su ex sargento. «Y mantenga a este idiota lejos de mi paciente». La llegada del departamento de policía de Seattle no fue sutil. 2 oficiales uniformados, seguidos por un frenético administrador del hospital, y se atravesaron las puertas dobles de la sala de emergencias. El doctor Silas Preston los esperaba, apoyado en la estación de enfermería, sosteniendo una compresa de hielo en su muñeca. Había recuperado la compostura, reemplazando su miedo con una narrativa fría y calculada. «Es ella», dijo Preston, señalando con un dedo tembloroso a Harper. Harper estaba de pie junto a la sala de trauma 1, observando el monitor cardíaco del sargento mayor Knox. El paciente estaba estable. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, gracias al tubo que ella había insertado. No había intentado huir. No había intentado esconderse. Estaba de pie con las manos cruzadas detrás de la espalda, en posición de atención, esperando. «Oficial», dijo Preston, su voz resumando autocompasión ensayada. «Esta mujer está inestable. Desobedeció una orden médica directa y puso en peligro la vida de un paciente. Y cuando intenté intervenir, me agredió físicamente. Casi me rompe la muñeca. Quiero presentar cargos de inmediato». El oficial mayor, un hombre llamado Sargento Brady, miró a Harper. No parecía una amenaza. Parecía pequeña en su uniforme holgado, su rostro impasible. «Señora». Brady se acercó a ella con la mano cerca de su funda. «Apártese del paciente». Harper se giró lentamente. «El paciente está estable, sargento, pero necesita ser trasladado a la UCI. Sus constantes vitales se mantienen, pero el neumotórax necesita ser monitorizado». «No pedí una opinión médica», espetó Brady, influenciado por la presencia del cirujano jefe. «Dese la vuelta, manos detrás de la espalda».
Harper obedeció. No se resistió mientras el frío acero de las esposas se cerraba a su alrededor. Y el sonido fue agudo y definitivo, cortando los murmullos del personal de la sala de emergencias. «No puede hacer esto, David». El enfermero jefe dio un paso adelante, su voz temblorosa. «Ella salvó la vida de ese hombre. Ese Preston iba a dejarlo morir». «David», ladró Preston entrecerrando los ojos en rendijas. «A menos que quieras buscar trabajo en una clínica veterinaria en Alaska, te sugiero que te calles. Esto es un asunto policial ahora». David se quedó paralizado. Miró a Harper, sus ojos suplicando perdón por su cobardía. Harper solo le dio un asentimiento casi imperceptible. «Alto», pareció decir su mirada. «Esta no es tu pelea». «Sáquenla de aquí», se burló Preston. «Y asegúrense de que la prensa no la vea. No quiero que este hospital se asocie con psicópatas». Mientras los oficiales escoltaban a Harper a través de la abarrotada sala de emergencias, la atmósfera estaba cargada de tensión. Los pacientes en las camillas observaban en silencio. Los doctores evitaban el contacto visual. Pero las enfermeras, las que cambiaban las sábanas, limpiaban el vómito y sostenían las manos de los moribundos. Vieron a Harper con un nuevo y extraño respeto. Habían visto el derribo. Sabían la verdad. Justo cuando llegaron a la salida, un hombre con un traje gris marengo a medida irrumpió por las puertas administrativas. Era Sterling Preston, el presidente de la junta directiva del hospital y el padre de Silas. Era un tiburón plateado conocido por enterrar demandas y arruinar carreras. «Silas Sterling», retumbó ignorando a la policía. «Recibí tu mensaje. ¿Es cierto que una enfermera te atacó?» «Está loca». «Y papá», se lamentó Silas, abandonando su fachada profesional al instante. «Casi me rompe el brazo. Mi mano quirúrgica». Sterling dirigió su mirada a Harper. Sus ojos eran como hielo. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, mirándola con desdén. «Ha cometido un grave error, jovencita», siseó Sterling. «Me aseguraré de que nunca más trabaje en el sector de la salud. La demandaré hasta el último centavo que gane. Cuando termine con usted, tendrá suerte si consigue un trabajo barriendo calles». Harper lo miró. No parpadeó. No se encogió. Lo analizó. Presión arterial alta, probablemente con beta bloqueantes, rasgos de personalidad narcisista, agresión nacida de la arrogancia, no de la capacidad, nivel de amenaza bajo. «Siga adelante», dijo el sargento Brady, empujando suavemente a Harper hacia adelante. Y mientras la metían a la fuerza en la parte trasera del coche patrulla, Harper se permitió una sola mirada hacia atrás al hospital. Vio a Silas Preston de pie en la bahía de ambulancias, con una sonrisa burlona y el brazo de su padre sobre su hombro. Pensaron que habían ganado. Pensaron que esto se trataba de una demanda o un despido. Harper apoyó la cabeza contra la malla metálica de la ventana del coche de policía. Cerró los ojos y comenzó a contar. 1 minuto desde la llamada a Holloway. El equipo de extracción debería estar activándose. La guerra no había terminado para Harper Bennett, simplemente había cambiado de campo de batalla. La sala de interrogatorios de la 4ª comisaría era una caja monótona de bloques de cemento grises y una luz fluorescente parpadeante que zumbaba como una mosca moribunda. Y Harper estaba sentada en una silla de metal, una mano esposada a la mesa. Había estado allí durante 2 horas. El detective Reed se sentó frente a ella. Era un hombre cansado, con manchas de café en su corbata y una actitud que sugería que lo había visto todo. Tiró un expediente sobre la mesa. «Harper Bennett», dijo Reed recostándose.
sin antecedentes penales, licencia de enfermería limpia, aunque tiene solo 3 meses. Antes de eso, nada. ¿Un fantasma? Harper no dijo nada. Miró fijamente un punto en la pared justo encima de su hombro izquierdo. «Mira, Harper», suspiró Reed, probando la táctica del buen policía. «El doctor Preston es un hombre poderoso. Su padre prácticamente es dueño de esta ciudad. Están presionando para que se presenten cargos por agresión grave, agresión con un arma mortal, alegando que usaste un bisturí». Y los ojos de Harper se dirigieron a Reed. «No usé un bisturí contra él. Si hubiera usado una hoja, no estaría de pie». Reed hizo una pausa, inquieto por la entrega plana y factual. «Correcto. Bueno, él dice que lo amenazaste. Los testigos tienen miedo de hablar. Si me das tu versión de los hechos, tal vez podamos reducirlo a una falta menor. Servicio comunitario, control de la ira». «Quiero mi llamada telefónica», dijo Harper. «Puedes llamar a un abogado», dijo Reed. «Pero un defensor público no tendrá ninguna posibilidad contra el equipo legal de la familia Preston. Van a por sangre». «No necesito un abogado», dijo Harper. «Necesito hacer una llamada». Reed gimió y empujó un teléfono fijo a través de la mesa. «Hazlo rápido». Harper cogió el auricular. No marcó un número local. Marcó una secuencia que Reed no reconoció. Demasiados dígitos. «Y aquí cierra 709 Einer», dijo Harper al teléfono, su voz cambiando a una cadencia de mando que Reed nunca había oído de un sospechoso antes. «Código negro. Ubicación. Comisaría 4 del PD de Seattle. Situación de rehenes. Yo soy la rehén». Colgó. Reed la miró fijamente. «¿Qué fue eso? ¿A quién llamaste?» «Quizás deberías ir a tomar un café, detective», dijo Harper con calma. «Será una noche larga». Antes de que Reed pudiera responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió de golpe. Pero no era otro policía. Era un abogado con un traje de 3 piezas que costaba más que el salario anual de Reed. Charles Whitlock, el abogado de la familia Preston. No miró a Reed, miró a Harper con una mezcla de aburrimiento y desdén. «Señorita Bennet», dijo Whitlock, colocando un maletín de cuero sobre la mesa. «Estoy aquí para ofrecerle una salida, un trato». Le deslizó un documento. «Firme esto. Admite que sufrió un colapso mental. Se disculpa con el doctor Preston y acepta la revocación inmediata de su licencia de enfermería. A cambio, los Preston retirarán los cargos penales. Usted se va de Seattle esta noche y nunca volveremos a saber de usted». Harper miró el papel. Era una rendición, una confesión de cosas que no había hecho. «¿Y si no lo hago?», preguntó. Whitlock sonrió. Una muestra depredadora de dientes. «Entonces irá a prisión. Así de simple. Tenemos a los jueces, tenemos al fiscal. Usted no es nadie, señorita Bennet. Es una mota de polvo en el parabrisas de un coche muy caro». Harper cogió el bolígrafo. La sonrisa de Whitlock se amplió. Giró el bolígrafo en sus dedos, y un hábito de sus días de francotiradora cuando comprobaba la deriva. «¿Comprobó mi licencia de enfermería?», dijo Harper suavemente. «¿Pero comprobó mi de 214?» Whitlock frunció el ceño. «¿Su qué?» «Mis papeles de baja militar». «Irrelevante». Whitlock agitó la mano. «Haga lo que haya hecho en el ejército. Pelar patatas, conducir camiones, no importa aquí». ¡Bum! La pesada puerta de acero del área de detención de la comisaría se abrió de golpe con suficiente fuerza como para hacer temblar las paredes. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Reed se levantó, extendiendo la mano hacia su arma. Se oían voces gritando en el pasillo. No eran voces de policía, eran voces más fuertes, más graves, autoritarias.
Agente federal, retroceda. Aléjese de la puerta. La puerta de la sala de interrogatorios fue derribada, y dos hombres con equipo táctico completo, portando carabinas, entraron en la sala, escaneando las esquinas al instante. Les siguió un hombre con un impecable uniforme de servicio verde militar. 3 estrellas brillaban en sus charreteras. El teniente general Holloway. A Reed se le cayó la mandíbula. Instintivamente quitó la mano de su arma y levantó las manos. Whitlock miraba confundido, molesto. «Disculpe», gritó Whitlock. «Este es un interrogatorio privado. No pueden irrumpir aquí así como así. ¿Sabe quién es mi cliente?» El general Holloway ignoró por completo al abogado. Caminó directamente hacia Harper, que seguía esposada a la mesa. El general, un hombre que había comandado teatros de guerra enteros, se detuvo frente a la enfermera. Se puso firme. «Mayor», dijo Holloway, asintiendo a Harper. «General», respondió Harper. «Y quítele esas esposas», ordenó Holloway mirando a Reed. «Esperen un minuto». Whitlock se interpuso entre ellos. «Ella está arrestada por agredir a un cirujano destacado. Ustedes no tienen jurisdicción aquí». Holloway se giró hacia Whitlock. La mirada que le dedicó al abogado era del tipo que normalmente se reservaba para insurgentes enemigos. «Jurisdicción». La voz de Holloway era baja y peligrosa. «Hijo, esta mujer es un activo protegido del gobierno de los Estados Unidos. El hombre que agredió casi mata a un sargento maestro muy condecorado que actualmente está bajo mi protección. ¿Y usted?». Le clavó un dedo en el caro traje de Whitlock. «Está interfiriendo en una investigación federal sobre mala praxis médica y negligencia que afecta a un operador de nivel 1. «Mala praxis médica», tartamudeó Whitlock. «Desátenla». Ladró Holloway a Reed. Reed jugueteó con sus llaves, con las manos temblorosas, y liberó las esposas. Harper se levantó frotándose las muñecas. «¿Le hicieron daño, Mayor?», preguntó Holloway. «Negativo, señor», dijo Harper. «Solo me hicieron perder el tiempo». «Bien», dijo Holloway. «Tenemos un helicóptero esperando en el helipuerto». «Knox está despierto. Te está pidiendo». Harper se volvió hacia Whitlock, que estaba pálido y sudoroso. Se inclinó de cerca. «Dile a Preston que el bicho acaba de contraatacar». La azotea del Seattle Grace Memorial se había convertido en un puesto de mando temporal. 2 policías militares vigilaban las puertas y un helicóptero Black Hawk estaba al ralentí en la plataforma, con sus rotores girando lentamente. Dentro de la suite VIP del último piso, normalmente reservada para donantes adinerados, el sargento maestro Knox yacía en una cama rodeado de equipo mucho más avanzado que el que poseía la sala de emergencias. Los militares habían traído su propio equipo médico. Harper entró ahora, vestida con un traje de vuelo limpio proporcionado por el equipo de Holloway. Parecía más ella misma. Las batas siempre le habían parecido un disfraz. Knox abrió los ojos. Tenía un aspecto terrible, tubos en la nariz, moretones cubriendo la mitad de su cuerpo, pero estaba vivo. Vio a Harper y una débil sonrisa se extendió por su barba. «Fantasma», siseó. «Pensé que te veía. Pensé que estaba muerto y tú eras el ángel de la muerte que venía a cobrar». «Hoy no, jefe», dijo Harper tomándole la mano. «Tuviste un colapso pulmonar. El carnicero local casi te fríe el corazón intentando una reanimación que no existía». «¿El cirujano?», preguntó Knox, tosiendo ligeramente. «Encargado», dijo Harper. El general Holloway estaba junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. «No del todo, Mayor. Tenemos un problema». Harper se volvió.
Sir Sterling Preston no va a ceder, dijo Holloway sombríamente. Está pidiendo favores a senadores, a gobernadores. Está tejiendo una narrativa de que eres una soldado rebelde con TPT, que se desquició y atacó a un médico. Y va a ir a la prensa en una hora. A Harper se le apretó la mandíbula. Deja que lo haga. No es tan simple, dijo Holloway. Si indaga demasiado, podría descubrir la operación Cinder, la misión de Siria. La habitación se enfrió. La operación Cinder fue la razón por la que Harper había dejado el servicio. Fue una extracción clasificada en la que las cosas salieron mal, horriblemente mal. Y los civiles murieron debido a información errónea proporcionada por la CIA, pero la culpa casi recae en la unidad de Harper. Estaba redactado, enterrado y sellado. Si expone eso, dijo Harper en voz baja, mi equipo será arrastrado por el barro, las familias de los caídos. Exactamente, dijo Holloway. Sterling Preston amenaza con filtrar anónimamente que fuiste dada de baja deshonrosamente por crímenes de guerra a menos que te entreguemos a las autoridades civiles y emitamos una disculpa pública. Está reteniendo mi reputación como rehén para salvar el ego de su hijo. Harper se dio cuenta. Está declarando la guerra. Knox gruñó desde la cama. Entonces luchamos. ¿Cómo?, preguntó Harper. No podemos silenciar a un multimillonario civil sin causar un incidente nacional. No lo silenciamos, dijo Holloway. Le una pequeña sonrisa astuta apareciendo en su rostro. Lo dejamos hablar y luego lo enterramos con la verdad. Holloway le lanzó una tableta a Harper. Mientras estabas en la celda, mis oficiales de inteligencia investigaron un poco al doctor Silas Preston y la administración del hospital de su padre. Resulta que tu incidente no fue la primera vez que Silas metió la pata. Harper recorrió los archivos. Sus ojos se agrandaron. Caso 402, homicidio culposo, resuelto extrajudicialmente. Se firmó un acuerdo de confidencialidad. Caso 519, amputación de miembro equivocado, resuelto extrajudicialmente. Se firmó un acuerdo de confidencialidad. Caso 660, sobredosis debido a error de medicación borrado de registros. Había docenas de ellos, un rastro de cadáveres y dinero para callar. Silas Preston no solo era arrogante, era incompetente y peligroso. Y si su padre había estado utilizando los fondos del hospital para pagar a las víctimas durante una década. Esto es un cementerio, susurró Harper. Es una palanca, corrigió Holloway. Pero necesitamos más que archivos. Necesitamos un testigo, alguien del interior que pueda testificar que estos registros son reales y que Sterling Preston ordenó los encubrimientos. Harper pensó en la sala de emergencias, el miedo en los ojos de la enfermera, la forma en que David, el jefe de enfermeros, intentó hablar pero estaba aterrorizado. Y la joven enfermera Kingsley, con la bata rosa. Sé de alguien, dijo Harper, la enfermera Kingsley. Ella lo ve todo. Ella administra los archivos digitales de la unidad de trauma. Es una civil, advirtió Holloway. Si nos acercamos a ella, ponemos una diana en su espalda. Ya es un objetivo, dijo Harper. Y levantándose. Preston aterroriza a ese personal. Si les damos una oportunidad de contraatacar, lo harán. ¿Quieres volver allí?, preguntó Holloway. Al antro del León. Necesito sacar a Kingsley antes de que Preston purgue los servidores, dijo Harper abrochándose el traje de vuelo. Si sabe que tenemos los archivos, borrará las copas de seguridad. Necesito los discos duros. Tienes una hora antes de la conferencia de prensa de Preston. Holloway consultó su reloj. No puedo enviar tropas a un hospital civil para robar discos duros.
Es ilegal. Harper caminó hacia la puerta. Miró hacia atrás, con los ojos brillando con la intensidad que le había valido el indicativo fantasma. No estás enviando tropas, general. Solo soy una enfermera que va a recoger su último cheque. Y el sótano del Seattle Grace Memorial era un laberinto de tuberías de vapor, generadores zumbando y carros de ropa. Era un mundo aparte de las luces estériles de los pisos superiores, y era el elemento de Harper Bennett. Se había quitado el traje de vuelo, cambiándolo por un mono de conserjería que había cogido de un carro de lavandería cerca del muelle de carga. Se movía entre las sombras, evitando las cámaras de seguridad que había memorizado durante sus 3 meses de empleo. Su objetivo era la sala de servidores de TE en el 4º piso, adyacente a las oficinas administrativas. No estaba sola. El general Holloway no podía enviar tropas, pero podía proporcionar ojos. A través de un pequeño auricular, un oficial de inteligencia del helicóptero de arriba la estaba guiando. Mayor, y tenga en cuenta que tenemos 4 contratistas de seguridad privada moviéndose por el vestíbulo. Sterling Preston ha contratado matones. No son personal de seguridad del hospital, están armados. Recibido, susurró Harper, pegándose a un pilar de hormigón mientras un trabajador de mantenimiento pasaba ajeno. ¿Cuál es su misión? Desconocida, pero basándonos en el perfil de Sterling, es probable que estén autorizados a detenerla por cualquier medio necesario. No se enfrente a menos que se vea comprometida. Harper llegó al ascensor de servicio. Utilizó una tarjeta de acceso maestra que le había quitado a un ordenanza descuidado semanas antes. Las puertas se abrieron. Entró y pulsó el botón del 4º piso. Mientras el ascensor subía, Harper revisó su arma improvisada, una llave inglesa que había encontrado en el carro de conserjería. Y no era un rifle, pero en espacios reducidos serviría para romper una rodilla o destrozar una muñeca. ¡Ding! Las puertas se abrieron. El pasillo estaba tranquilo, revestido de alfombras mullidas y puertas de caoba. Esta era el ala ejecutiva. Harper se movió rápido. Llegó a la puerta marcada como archivos de servidores. Estaba cerrada. No tenía el código. «Abre la puerta, Kingsley», susurró, esperando que la enfermera estuviera dentro. Silencio. «Kingsley, soy Bennett. Sé que estás ahí dentro. Sé lo del archivo negro». Un momento después, la cerradura electrónica sonó. La puerta se abrió ligeramente. La enfermera Kingsley estaba allí con el rostro pálido, los ojos rojos de llorar. Empujó a Harper adentro y cerró la puerta detrás de ella. La habitación estaba fría, llena del zumbido de los ventiladores de refrigeración y luces azules parpadeantes. «No deberías haber vuelto», dijo Kingsley con la voz temblando. «Te están buscando. Sterling Preston tiene hombres registrando los pisos. Le dijo que llevas un arma». «La tengo», dijo Harper, dándose golpecitos en la cabeza. «Tengo la verdad. ¿Dónde están los discos duros?» Kingsley señaló una estación de trabajo. Una barra de progreso en la pantalla mostraba la eliminación en curso, 85%. «Lo están borrando remotamente», sollozó Kingsley. «Sterling lo llamó hace 10 minutos. Ordenó una actualización del sistema. Eso es en realidad una purga total de los últimos 10 años de registros quirúrgicos. Una vez que llegue al 100%, la prueba de los errores de Silas, las muertes, los encubrimientos, todo habrá desaparecido». «¿Puedes detenerlo?», preguntó Harper. «Yo te lo intenté. Estoy bloqueada de los controles de administración». Harper miró la torre de servidores. «Si no podemos detener el software, tomamos el hardware». Se movió hacia la torre de servidores principal.
¿Qué unidad contiene las copias de seguridad quirúrgicas? Bahía 3, unidad, dijo Kingsley. Harper extendió la mano hacia el pestillo de liberación del compartimento del disco duro. Crash. La puerta de la sala de servidores no se abrió. Fue derribada de sus bisagras. 2 hombres con trajes oscuros irrumpieron. No eran policías, eran mercenarios de cuello grueso y ojos muertos. Uno de ellos sostenía una porra aturdidora. El otro sostenía una pistola silenciada. «Aléjese del servidor», ladró el hombre con la pistola. Kingsley gritó y cayó al suelo. Harper no se congeló. Calculó. Distancia, 3 metros. Amenaza, arma de fuego. Resolución, acción violenta. «No disparen», gritó Harper, levantando las manos fingiendo pánico. «Solo soy una conserje». El pistolero vaciló un microsegundo, confundido por el mono. Fue todo lo que Harper necesitó. Lanzó la llave inglesa. No fue un lanzamiento aleatorio. Giró por el aire y golpeó al pistolero directamente en el puente de la nariz. Aulló. Su cabeza se echó hacia atrás. El arma disparó un disparo hacia el yeso del techo. Harper se lanzó hacia adelante. Derribó al hombre con la porra aturdidora antes de que pudiera levantarla. Cayeron al suelo con fuerza. Era fuerte, probablemente exmilitar, pero luchaba con ira. Harper luchaba con la física. Bloqueó un puñetazo, hundió el codo en su plexo solar, y luego le rodeó el cuello con las piernas en una estrangulación triangular. Se retorció, intentando sacarle los ojos, pero Harper apretó. Sus muslos eran como cuerdas de hierro. 3 segundos, 4 segundos. Los ojos del hombre se pusieron en blanco. Se quedó flácido. Harper se apartó de él y se apresuró a coger la pistola que el primer hombre había dejado caer. La pateó por la habitación, debajo de las rejillas de los servidores. No quería matarlos, solo quería terminar la misión. Volvió corriendo al servidor. Eliminación 98%. «Es demasiado tarde», gritó Kingsley. «No». Harper apretó los dientes, agarró la manija del compartimento del disco duro y tiró. Estaba bloqueado en su sitio. «Harper, cuidado». Harper se dio la vuelta. Silas Preston estaba de pie en la puerta. Parecía maníaco, con la corbata desabrochada, sudor goteando por su rostro. Sostenía la pistola que había pateado. «Arruinaste todo», gritó Silas, el arma temblando en su mano. «Mi vida, mi reputación, soy un dios en esta ciudad». «Eres un carnicero, Silas», dijo Harper, colocándose delante de Kingsley para protegerla. «Y se acabó. Se acabó cuando yo digo que se acabó». Silas amartilló el martillo. «Bájala, Preston». La voz vino del pasillo. Silas se dio la vuelta. Allí no estaban los policías, no estaba el general Holloway. Eran las enfermeras, 20 de ellas, David, Chloe, enfermeras de pediatría, oncología y la UCI. Estaban de pie hombro con hombro bloqueando el pasillo. No estaban armadas con pistolas, sostenían postes de IV, pesados tanques de oxígeno y portapapeles. Parecían aterrorizadas, pero no se movían. «Quítense de mi camino», gritó Silas apuntándoles con la pistola. «Dispararé, lo juro por Dios». «No, no lo harás», dijo David, dando un paso adelante. «Porque hay cámaras por todas partes, Silas. Y todas somos testigos. No puedes despedir a todos». Silas vaciló. El peso del momento, la pura cantidad de personas que se oponían a él, resquebrajó su frágil ego. Mientras su atención estaba dividida, Harper se movió. No lo atacó. Miró hacia atrás y arrancó el disco duro de la rejilla del servidor con un gruñido de esfuerzo, rompiendo el mecanismo de bloqueo de plástico. La pantalla se puso en negro. Silas se volvió hacia Harper, con los ojos muy abiertos. «¡Dámelo!».
Harper levantó el disco duro. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. Sonaron sirenas afuera. La policía real había llegado, no los de la nómina de Sterling. La policía estatal llamada por Holloway. Silas miró el arma, luego a Harper, luego a las enfermeras. Dejó caer el arma. Cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos, sollozando como un niño. Harper pasó a su lado, pisando sus piernas. Miró a David y a las otras enfermeras. «Gracias por el apoyo», dijo en voz baja. «Nos apoyamos mutuamente». David sonrió nerviosamente. «Equipo de trauma, ¿verdad?» Harper asintió. Miró el disco duro en su mano. «Vamos a ver las noticias». El gran atrio del Seattle Grace Memorial era menos un vestíbulo de hospital y más una catedral a la medicina corporativa. Los suelos de mármol pulido reflejaban el brillo de 100 flashes de cámaras, y el aire estaba cargado con el zumbido de los reporteros y el aroma de un costoso perfume. Sterling Preston estaba de pie en un podio de caoba, bañado por la dura luz blanca de los medios. Parecía un líder afligido y preocupado. Llevaba un traje que costaba más que el salario anual de una enfermera, y su rostro estaba arreglado en una máscara de solemnidad practicada. Y detrás de él estaban los miembros de la junta del hospital, una fila de trajes grises asintiendo en un ritmo servil. «Damas y caballeros de la prensa», comenzó Sterling, su voz, un barítono suave y autoritario. Se inclinó hacia el grupo de micrófonos, sus ojos escaneando la sala. «Con el corazón apesadumbrado, debo abordar el violento incidente que ocurrió hoy dentro de estos muros. Nos enorgullecemos de ser un santuario de curación, pero hoy ese santuario fue violado». Hizo una pausa para dar efecto, dejando que los reporteros se inclinaran. «Un individuo perturbado», continuó Sterling, su tono endureciéndose. «Una exsoldado, Harper Bennett, a quien contratamos de buena fe como enfermera temporal, sufrió un severo brote psicótico. Sufriendo de TEPT no tratado, se infiltró en nuestra unidad de trauma y puso en peligro la vida de un paciente crítico, y lanzó un asalto físico brutal e injustificado contra mi hijo, el jefe de cirugía Silas Preston». Murmullos recorrieron la multitud. Bolígrafos rascaron furiosamente contra los blocs de notas. Sterling los tenía en la palma de su mano. Estaba pintando una obra maestra de mentiras. «Estamos cooperando plenamente con las autoridades para aprehender a esta peligrosa mujer», dijo Sterling, elevando ligeramente la voz para ahogar una pregunta de un reportero de la CNN. «Tenemos pruebas de que tiene un historial de inestabilidad. No descansaremos hasta que esté tras las rejas, garantizando la seguridad de nuestro personal y nuestros pacientes. Este hospital no será rehén de un elemento rebelde». Sobre el podio, la enorme pantalla LED 8K, normalmente reservada para mostrar nombres de donantes y videos en bucle de médicos sonrientes, parpadeó. Al principio, fue solo una falla. Una línea dentada de estática atravesó el logotipo del hospital. Sterling no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado condenando a Harper. «Que esto sirva de advertencia de que tenemos tolerancia cero a la violencia». Zit. La estática se hizo más fuerte. Un áspero desgarro electrónico que hizo que varias personas en la primera fila se taparan los oídos. El logotipo del hospital se distorsionó, retorciéndose en ruido digital antes de que la pantalla se pusiera en negro. Sterling frunció el ceño, mirando por encima del hombro. «Problemas técnicos», murmuró a un asistente. «Arréglalo ahora». Pero la pantalla no se quedó en negro. Una imagen granulada en blanco y negro parpadeó. Era metraje de seguridad.
La marca de tiempo en la esquina decía, hoy 14:00 horas. El ángulo era alto, mirando hacia la bahía de Trauma 1. La imagen era innegable. Mostraba a un paciente cayendo en picada. Mostraba a Harper Bennett suplicando con su lenguaje corporal, desesperada pero controlada, y mostraba al doctor Silas Preston de pie sobre el paciente, no ayudando, sino burlándose. Luego, el audio se activó. No era el pequeño sonido de una fuente de seguridad. Había sido amplificado, aclarado. «Conoce tu lugar, basura». La voz del jefe de cirugía retumbó a través de los altavoces de calidad de concierto del atrio. Hizo eco en las paredes de mármol más fuerte que las llamadas de prensa, más fuerte que el tráfico exterior. El video mostraba la bofetada, y mostraba a Silas Preston metiendo los dedos en el pelo de Harper y tirando de su cabeza hacia atrás con una fuerza viciosa y arrogante. El jadeo colectivo de la sala sacó el oxígeno del aire. Los flashes dejaron de saltar. El silencio era absoluto, salvo por el video en bucle en la pantalla gigante. El rostro de Sterling Preston palideció. Parecía un hombre al que le hubieran golpeado en el estómago. Se volvió hacia su equipo técnico, su compostura resquebrajándose. «Corten la transmisión. Córtenla ya. ¿Quién está haciendo esto?» Pero el video cambió. Las imágenes del asalto se redujeron a la esquina de la pantalla, reemplazadas por una cascada de documentos en movimiento. Estos no eran registros públicos. Eran archivos PDF marcados como confidenciales. No distribuir. Acuerdo de confidencialidad firmado. Es informe de negligencia médica número 402. Paciente fallecido. Causa: negligencia quirúrgica. Cirujano: Silas Preston. Acción: acuerdo. Pagado: 2,5 millones. Encubrimiento autorizado por Sterling Preston. Los reporteros volvieron a jadear. Estalló un frenesí. Las cámaras se acercaron a la pantalla, capturando la evidencia de años de cadáveres enterrados. Incidente número 519. Amputación de miembro equivocado. Incidente número 660. Sobredosis letal. Estado: borrado de los registros. «¡Esto es falso!», gritó Sterling agarrando el micrófono. Su voz se quebró en un chillido agudo. «Esto es un ciberataque. Son mentiras generadas por IA. Seguridad. Despejen la sala. Quiero a todos fuera». «Parecen lo suficientemente reales para mí, señor Preston». La profunda voz cortó el pánico de Sterling. Las pesadas puertas giratorias de vidrio de la entrada principal dejaron de girar. La multitud se abrió como el mar rojo. El teniente general Holloway entró. No llevaba su uniforme de gala esta vez. Llevaba un equipo de combate completo, flanqueado por 4 oficiales de policía militar con carabinas y 2 policías estatales de Washington. El aura de autoridad que proyectaban era más pesada que el propio edificio, y caminando justo al lado del general estaba Harper Bennett. No había cambiado. Todavía llevaba el mono de mantenimiento azul sucio que había robado del sótano. Su cara estaba manchada de grasa y sostenía un disco duro de computadora destrozado en la mano como un arma. Sterling se quedó paralizado. Agarró los lados del podio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Buscó a su equipo de seguridad, pero sus mercenarios contratados no estaban a la vista, probablemente ya atados en el sótano. «Tú», siseó Sterling, señalando con un dedo tembloroso a Harper. «Tú hiciste esto. Oficiales, arréstenla. Robó propiedad confidencial, hackeó nuestros sistemas». El principal policía estatal, un hombre alto con mandíbula de granito, subió a la plataforma elevada. Pasó junto a Harper sin siquiera mirarla. Se avanzó directo hacia Sterling Preston.
Sterling Preston, dijo el agente, su voz retumbando sin micrófono. Está bajo arresto. Sterling retrocedió. Disculpe, ¿sabe usted quién soy? Soy el presidente de esta junta. Ceno con el gobernador. Está bajo arresto, repitió el agente sacando un par de pesadas esposas de acero de su cinturón por conspiración para cometer fraude, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas y complicidad en homicidio negligente. Gírese y póngase las manos detrás de la espalda. Esto es una locura, escupió Sterling, forcejeando mientras el agente lo giraba. Demandaré a este departamento hasta la quiebra. Le quitaré su placa. Harper Bennett es la criminal aquí. Harper subió los escalones del escenario. Las cámaras se volvieron hacia ella, 1000 lentes enfocándose en la mujer con el traje de conserje. Se detuvo a escasos centímetros de Sterling. De cerca, el multimillonario parecía pequeño, parecía aterrorizado. «Yo no soy una criminal, Sterling», dijo Harper, su voz, tranquila, amplificada por el micrófono en el que Sterling acababa de gritar. «Y no soy un fantasma», levantó el disco duro. «Pero los fantasmas te persiguen por tus pecados», susurró lo suficientemente alto para que solo él la oyera. Considérese perseguido». Mientras el agente arrastraba a un Sterling que pataleaba y gritaba fuera del escenario, las puertas del ascensor detrás del podio se abrieron. Surgieron otros 2 oficiales, conduciendo al doctor Silas Preston. Él no gritaba, lloraba. Tenía las manos esposadas a la espalda. Su bata blanca colgaba de un hombro y miraba al suelo, incapaz de cruzar la mirada con el personal al que había atormentado durante años. El atrio volvió a quedar en silencio mientras los Preston eran cargados en la parte trasera de patrullas policiales que esperaban, las luces azules intermitentes reflejándose en los muros de cristal. Entonces, un único sonido rompió el silencio. Un aplauso. Era lento, deliberado. Harper se giró. En el balcón del entresuelo con vistas al atrio, el sargento mayor Knox estaba sentado en una silla de ruedas empujada por un médico militar. Estaba pálido, conectado a oxígeno portátil, pero sus manos se juntaban. Aplauso, aplauso. Luego David, el enfermero jefe, salió de entre la multitud de personal. Aplaudió. Luego Kingsley, secándose las lágrimas de los ojos. Luego Chloe. Luego los cirujanos que habían tenido demasiado miedo para hablar. El sonido creció. Pasó de un goteo a un rugido. Los reporteros, los pacientes, los conserjes, los médicos, todos aplaudían. No era un aplauso educado, era una ovación atronadora. Una liberación de la tensión que había atenazado el hospital durante años. No vitoreaban a una celebridad. Vitoreaban a la mujer con el mono manchado de grasa que se había mantenido firme ante el fuego y se había negado a arder. Harper se quedó allí. Es incómoda con los elogios. Cambió su peso, buscando una salida. El general Holloway se acercó a su lado, una rara sonrisa rompiendo su rostro pétreo. «¿Sabe, Mayor?», dijo Holloway, inclinándose. «Esa fue una extracción de primera. Creo que está sobrecalificada para cambiar pañales». Harper miró el disco duro. Luego se lo entregó a un agente federal que esperaba cerca. «Tenía que hacerse, señor. El Pentágono tiene una nueva iniciativa». Holloway continuó observando a la multitud. «Equipos de respuesta rápida médica para zonas de alto riesgo. Necesitamos a alguien que sepa manejar un bisturí y una crisis en igual medida. Alguien que no parpadee. Puedo conseguir que se restablezca su comisión para mañana, con todos los honores. De vuelta al 160. Harper miró al general. Luego miró al balcón donde Knox le dio un pulgar hacia arriba. Y miró a los enfermeros David, Kingsley, al equipo por el que había luchado.
Le sonreían, no como a una extraña, sino como a una de los suyos. Por primera vez desde que dejó el servicio, el ruido en la cabeza de Harper, los morteros, los gritos, la culpa, se había calmado. «Aprecio la oferta, general», dijo Harper en voz baja, «pero creo que mi misión está aquí». Holloway arqueó una ceja. «¿Aquí fregando suelos?» «No», dijo Harper, observando cómo una nueva ambulancia entraba en el muelle exterior, sus luces parpadeando en rojo. «Salvando vidas». Además, hizo un gesto hacia las puertas de urgencias donde se introducía una camilla. Alguien tiene que asegurarse de que el nuevo jefe de cirugía no tenga un complejo de Dios. Holloway rió, un sonido grave y ronco. «Justo. Licenciada mayor». Harper asintió. Se apartó de las cámaras del halago y caminó hacia las puertas dobles de la sala de emergencias. Ya no caminaba con la cabeza gacha. No ocultaba la cicatriz de metralla en su brazo ni el tatuaje de la daga alada en su muñeca. Empujó las puertas, dejando atrás el circo mediático, y volvió al caos de urgencias. El olor a antiséptico y sangre la golpeó. Y por primera vez en mucho tiempo no olía a guerra, olía a trabajo. David llamó cogiendo un par de guantes nuevos de una caja en la pared. La Bahía 4 necesita una infusión de solución salina y un kit de sutura. ¡Vamos! Harper Bennett había vuelto al servicio. La historia de Harper Bennett nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en el rango, el título o la cantidad de dinero en el banco. Se trata de lo que haces cuando la presión es alta y las vidas están en juego. Y el Dr. Preston creía que su estatus lo hacía intocable, pero aprendió por las malas que nunca debes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro es una veterana curtida en combate que ha visto más en un día que él en toda su vida. Harper no solo salvó a un paciente, salvó el alma de ese hospital, demostrando que una sola persona defendiendo lo que es correcto puede derribar un imperio de corrupción. ¿Disfrutaste esta historia? Si es así, por favor, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en el lugar de Harper? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.